Es todo un honor recorrer estos pasajes y déjenme confesarles que en mi propia vida estoy siendo minimizado cada vez más al extremo por las demandas tan grandes de la palabra de Dios. Gracias por su gracia. Lo único que puedo decir en el ministerio pastoral en el que he llevado hasta hoy, lo único que puedo decir es gracias por tu gracia. Es lo único. No hay más, no hay ningún mérito humano. La semana pasada hemos concluido las virtudes morales, ¿se acuerdan? Habló el pastor Omar con las virtudes morales, el cual vimos por 3 semanas, anclando siempre, ¿se acuerdan cuál es la base para el ejemplo pastoral? ¿Cuál es la palabrita esa crítica? ¿Cuál es la base? Ser muy bien, irreprensibles. No voy a explicar exactamente eso, lo hemos explicado ya a detalle. Es recordar simplemente que no se equivoque, no es que algún pastor pueda llegar a una perfección, no es que no falle, como lo explicamos, sino que no tiene mancha de pecado obvia en su vida. ¿Escucharon bien? Una persona que lidera una iglesia no puede tener una mancha de pecado obvia en su vida. Tiene que saber tratar sus pecados con la palabra de Dios. Es como decía Pablo a su hijo en la fe, Tito. ¿Se acuerdan que hicimos el paralelo en Tito 1:7, donde menciona la palabra irreprensible, que no es la misma que 1 Timoteo 3? La palabra irreprensible en Tito es mucho más gráfica lo que estamos explicando. La palabra irreprensible es no marcado por ninguna infamia. Si usted va a una iglesia y conoce que algún líder de la iglesia o que el pastor de la iglesia está marcado por algún pecado recurrente y así lo conocen, esas personas no están calificadas para el pastorado. Eso ya lo vimos. No marcado por ninguna infamia. Pablo lo define así. Y para acomodar nuestras mentes a manera introductoria, acompáñame un ratito a 1 Corintios, por favor, capítulo 9. Este pasaje me encanta. Capítulo 9, verso 27. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Así que, en conclusión, yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Te has dado cuenta qué gráfico es esto? No como quien golpea al aire, ¿no? Como un boxeador que está golpeando al aire. No, él sabe a dónde pegar, no como que golpeo al aire. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis amados, escúchenme bien. Para el líder de la iglesia, para el pastor u obispo o anciano, que ya saben que es lo mismo, escúchenme bien, no es suficiente amar la palabra de Dios. Escuchen bien. No es suficiente amar la palabra de Dios. Tiene que al mismo tiempo odiar el pecado. No es suficiente decir que ama la palabra de Dios. Tiene que en su vida odiar el pecado. Esforzarse por andar en integridad y pureza moral constantemente. No simplemente decir que ama la palabra, sino que odia el pecado. Odia el pecado. Antes de entrar al texto hoy, pues estamos tratando el segundo punto, las virtudes de un pastor. ¿Se acuerdan cómo dividimos el tema de los pastores? En 3 puntos. ¿Se acuerdan? El primero, el anhelo al pastorado, el llamado. Eso ya lo vimos hace 3 semanas. Después las virtudes de un pastor, que esta sería nuestra tercera semana, que vamos las virtudes de un pastor y las marcas del pastor fiel. Estamos en el punto 2, las virtudes de un pastor todavía. Y permíteme recordarte que el pastorado y el liderazgo eclesial se define con una palabra: influencia. Influencia. Repito lo que ya hemos dicho, lo que habíamos dicho por semanas, y quiero que esto quede grabado a todo el que escuche este mensaje. Usted, donde se congregue, lo van a influenciar.
Por favor, no caiga en esa trampa de pensar que si se congrega a un lado y bueno, me gustan las cosas, la estructura, la vida placentera, mas no importa quién predique porque no importa lo que se diga, ya no importa. No. Va usted a ser influenciado. Esto es muy importante. Esto no se dice mucho porque la gente, al no estar capacitada para predicar el evangelio, al no tener esa capacitación que debe tener un pastor, entonces tiene que decir que todos están bien predicando. La verdad es que no. La gran cantidad de lugares que se predica el evangelio toman pésimamente el texto bíblico. Y así se va a influenciar a la gente. Es muy importante recordar que el liderazgo eclesial influye de manera fuerte a la gente. Muy importante, muy importante. Quiero seguir trabajando esto un poquito, por favor. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 12. Creo que este versículo no tiene mucho comentario porque es muy claro. Proverbios 29, 12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, escucha lo que dice Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Creo que no hay mucho que comentar ahí, ¿verdad? Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores, ¿cómo serán? Mentirosos igual. ¿Por qué? ¿Por qué si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos? Por la influencia. Por la influencia. Cuando estuve pensando en esto para este mensaje esta semana, me acordé no solamente de Oseas, que vimos Oseas 4, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, ¿verdad? Sino que me acordé que una vez salimos con mi esposa a comprar a La Victoria, a Gamarra, y ella se acordará, ella está aquí. Y había un hombre que vendía y gritaba vender 2 kilos de fresas por 5 soles. No voy a decir cómo gritaba, ¿no? Me encanta imitar eso, pero no lo voy a hacer aquí. 2 kilos de fresa por 5 soles. Y mi esposa se asombró y me dijo: Jorge, por favor. Claro. Y yo le dije: ¿y por qué? Porque el kilo de fresa cuesta como 6 soles, 5 o 6 soles, que 2 kilos por 5, qué bueno. Entonces yo fui, lo paré corriendo y le dije: señor, por favor, 2 kilos. Y él me dio una bolsa, lo puso en su balanza y me dio: gracias, señor. Le di los 2 soles, le di los 5 soles y me fui. Y cuando me voy, agarro la bolsa. Y esto no pesaba ni 1 kilo. Y claro, yo no tengo una balanza aquí, aunque parece, ¿no? Pero no tengo una balanza, pero le dije: señor, esto no pesa ni 1 kilo, usted me está estafando. Y entonces el señor agarró la bolsa, así me la quitó, me la ranchó y metió 2, 3 fresas más, renegando, y dijo: oye, señor, si el presidente roba, el alcalde roba, ¿yo cómo no voy a robar algo? Influencia. Ahora yo no sé cómo harán las congregaciones donde sus pastores caen en pecado, volverlos a restituir, baja la valla. Hay un problema con Dios. Hermanos queridos, este tema es serio. Influencia. Dios nos libre. Ahora sí, vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1, donde se habla ahí lo que son los pastores, sus virtudes y lo que es un pastor. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mientras vas leyendo, recuerda lo que has aprendido. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ahí está la palabrita, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, esta me encanta, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, mire esa frase, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y otra vez en lazo del diablo. Del lazo del diablo. Estamos en la cuarta semana de los pastores y vamos a seguir con las virtudes del pastor. Y la semana pasada, como dije, Omar terminó la virtud moral. Hoy vamos a tratar la virtud en la familia y, si podemos, la virtud en la madurez, en madurez. Vamos al verso 4, ahí nos vamos a centrar, 4 y 5 de 1 Timoteo 3. Dice la virtud familiar. ¿Cuál es la virtud familiar del pastor? Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y lo lógico es, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es muy interesante que en la lista de las características de los líderes, no sé si se habrán dado cuenta, yo creo que sí, más renombrados del mundo, cuando uno dice quién es un líder, y usted mira por internet o por revistas o por documentos cuáles son los líderes más renombrados del mundo, siempre se enumeran sus grandes talentos, sus grandes estudios, su gran habilidad. Pero si se dan cuenta hasta aquí en las características del pastor, no se enumera eso, sino lo que se toma en cuenta de un pastor sobre todo es su carácter. ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Irreprensible, marido de una mujer, no dado al vino, no peleador, no contencioso, no busca ganancias deshonestas, sino amable. Solo una de ellas que hemos visto la podríamos ubicar como la habilidad. ¿Se acuerdan que es la elocuencia para explicar el conocimiento doctrinal bíblico correcto? Que es la frasecita apto para enseñar. Y ustedes se van a dar cuenta que esa es la característica más resaltante entre la comparación de los obispos o pastores o ancianos de los diáconos. El diácono no está apto para enseñar. En los pastores, todo pastor tiene como tarea principal, fundamental, enseñar. ¿Está claro? O sea que por ahí que digan, bueno, no, es que este pastor se dedica a la administración. No. Puede ayudar, pero su tarea siempre será enseñar. Apto para enseñar. Las demás características son el carácter del pastor. ¿Y por qué apto para enseñar aparece como una habilidad ahí? Porque fuimos claros. ¿Se acuerdan cuando lo explicamos? Fuimos claros que esta característica, esta habilidad está amarrada a lo moral. Obviamente, si el pastor vive una vida personal impía, ¿cómo va a ser su predicación? Impía. Si yo soy un mentiroso, nunca voy a condenar la mentira en mi predicación. Si yo tengo problemas de alcoholismo, nunca voy a decir que el ser alcohólico es pecado, obviamente. Y así puede seguir con todos. Entonces, esto va ligado, el apto para enseñar, a la piedad moral, a la vida delante de Dios de un líder eclesial. Y como saben, para que no se vayan lavando las manos, es el ejemplo donde toda la congregación tiene que seguir, ¿verdad? No es solamente los puntos para el pastor, sino que toda la congregación tiene que ver eso en los pastores para que ellos, ¿qué cosa hagan? Imiten el ejemplo. ¿Por qué? Porque son influenciados. Son influenciados de todas maneras. Bueno, y ahora mucho menos se menciona que las características inamovibles de un líder político o un líder de diferente lugar, menos se menciona que tenga que ser ejemplo en la familia. Porque si esa característica es absoluta para todos los líderes, no solo eclesiales, sino de todas las facetas, de todos los rubros, entonces tendrían que abandonar el barco e irse a su casa muchísimos, ¿verdad? Porque lo que más ves en los líderes políticos, en los líderes de opinión, es que tienen familias destrozadas. Y se jactan en eso, muchos de ellos. Empezamos a analizar el texto contigo, el verso 4. Que gobierne, ¿qué cosa? Bien.
hasta ahí nomás, gobierne. La palabra gobierne es proistemi en el griego, y proistemi es que tenga autoridad, estar de pie ante, ese es el término, estar de pie ante, que conduzca. Es decir, es la autoridad, es el que preside. Es el que preside. El pasaje paralelo para entender esto sobre un pastor está en 1 Tesalonicenses 5:12, que lo puedes apuntar como pasaje paralelo para ver esta palabra gobierne, que es muy importante. Dice 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os proistemi, y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que los presiden a ustedes en el Señor? ¿Quiénes son ellos? Los pastores. O sea, aquí el pasaje paralelo que utiliza gobernar su casa es la misma palabra que utiliza para gobernar la iglesia. O sea, tienen un paralelo de todas maneras. Este pasaje nos habla claramente del pastor en la iglesia. Y hay un paralelo entre presidir casa y presidir iglesia. John MacArthur, sobre esto, el gran teólogo John MacArthur dice, no es suficiente que el obispo tenga una vida privada ejemplar. Debe tener, escúchame bien, una vida hogareña ejemplar. Fin de la cita. No solamente una vida privada ejemplar, sino una vida hogareña ejemplar. Tiene que proistemi, tiene que tener la autoridad y el gobierno. Preside su casa, es lo que está diciendo. Pero no preside nomás su casa, sino que preside, ¿cómo preside? Dice ahí, o gobierna bien. ¿Estudiamos la palabra bien? Para que veas la profundidad que hay aquí. La palabra bien en el griego es kalos. ¿Cómo me gusta enseñarte esto? De verdad que disfruté aprender esto. Kalos, la palabra kalos es excelente. O sea, hasta ahora es el hombre, para ser pastor en una iglesia, tú anhelas obispado, tiene que ser un hombre excelente, como preside en forma excelente su casa. Pero no solamente es bueno o excelente moralmente, sino que es, escúchame bien, es estéticamente hermoso. Eso significa kalos. Estéticamente hermoso. Es decir, que la gente nota el ambiente de la familia de este pastor. No es simplemente que sea bueno, sino que es estéticamente hermoso. Hermanos, por favor, atiendan esto. Es el ejemplo de familia que la gente nota. Es obvio, es a la vista. No es simplemente escondido, es a la vista. Estéticamente hermoso, notorio a la vista. La palabra kalos la empecé a investigar un poquito más porque me gustó esto. Y hay un paralelo muy hermoso en un pasaje que me encanta, que está en Lucas 8:15. Lucas 8:15, usted se acordará que Jesús enseña la parábola del sembrador. ¿Han escuchado la parábola del sembrador? ¿Han escuchado la parábola del sembrador? Es hermosa, es hermosa. Lastimosamente hoy cuando se predica la palabra del sembrador no hablan del contexto. Y al no hablar del contexto, déjenme decirles que no se entiende nada. Si no hablas del contexto en esa parábola, sobre todo en esa parábola, no entiendes nada. Por eso déjame explicártelo un poquito mientras llegas a Lucas 8:15. Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos estaban asustados. Estaban muy asustados. ¿Por qué? Porque la gente llegaba en multitud a ver a Jesús, ver sus maravillas, sus milagros, sus portentos, pero así como llegaban a multitud, cuando Jesús se paraba a explicar la Escritura, a someterse a la Escritura y decir cómo llegamos a Dios a través de la palabra de Dios y las demandas de un verdadero Hijo de Dios, así como las multitudes llegaban, las multitudes salían. Y siempre cuando predicaba se quedaba con 12. Hoy sí, déjame hacer esta aplicación al hoy. Hoy si pasara eso con un pastor diríamos, este pastor no tiene éxito. Este pastor no es carismático, le falta llegar más.
Que tenga unas clases, por favor, urgente de sonrisa con Cash Luna, para que llegue más. ¿Verdad? Cierro paréntesis. Entonces los discípulos estaban preocupados porque habían entregado todo a Jesús, habían dado todo a Jesús, habían dejado todo y estaban medio preocupados en este momento de sus vidas. Este pasaje también se ve en Mateo 13 y en Marcos 4, pero es bien interesante porque se acercan a Jesús medios desconcertados. Señor, ¿qué vamos a hacer? La gente viene, parece que estamos en la iglesia exitosa y de pronto se dan media vuelta y se va. Y Jesús les explica la carta magna del evangelismo. Así se evangeliza Jesús. Y empieza a explicar la parábola del sembrador. Cuando tú leas la parábola del sembrador, es la carta magna del evangelismo. Así, hermanos queridos, se evangeliza. Así se evangeliza. Y Jesús da 4 terrenos. ¿Se acuerdan? 4 terrenos. Donde la semilla cae. Y Jesús explica que la palabra es la semilla. En la parábola, ¿verdad? Explica que la parábola. Y da la palabra y cae un terreno. El primer terreno rebota como pelota de frontón. Es una persona que no quiere nada con Dios. Dice, no, yo me porto bien, yo me siento bien, yo voy a mi culto, yo voy a mi iglesia, de ahí me voy a mi casa y vivo como me da la gana. Porque el que rebota como frontón no quiere decir que no sea un religioso, ¿eh? Va a la iglesia quizá. Va a la iglesia. El segundo terreno es una persona que quiere a Jesús, anhela a Jesús, ve como su alternativa de vida a Jesús, pero pronto escucha las demandas y se acabó Jesús. Son esas personas que pueden pasar adelante en una campaña evangelística casi al borde del llanto, pero cuando se enteran lo que es ser cristiano, dicen no, tanto no, ¿eh? Este pastor es un fanático. No. Media vuelta a su casa. El tercer terreno similar. Reciben a Jesús con mayor anhelo. Quieren a Jesús, aman a Jesús. Quieren a Cristo, quieren que le cambien la vida. Pero lo mismo se pone en la balanza que él no puede amar sus riquezas o sus comodidades antes que el evangelio y dicen no, gracias. No, gracias. Media vuelta. Déjame hacer un paréntesis de ahí, por eso que es tan deprimente como se predica el evangelio hoy. Prometiendo que si tú vienes a Jesús, te va a ir bien. Si vienes a Jesús, vas a tener... ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere paz? Mira, el narcotraficante quiere paz. Todo el mundo quiere paz. Si predicamos, ¿quién quiere paz? ¿Quién tiene problemas en su familia? ¿Alguien acá no tiene problemas en su familia? Es deprimente cómo se hace una invitación al evangelio sin ser claros. Y por no ser claros pasan estos terrenos. La gente piensa que Jesús es una cosa y la verdad es cuando se dan cuenta las demandas se van corriendo. Claro, si se las dan, ¿no? Porque lo peligroso es seguir siendo un terreno inconverso pensando que son salvos y cuando se mueren se van al infierno. Eso es peor. Pero, damas y caballeros, aquí está el último terreno. Y el último terreno, dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra. Esa palabra buena es, ¿qué palabra es? Kalos. Kalos. Mira qué pasa, la excelente tierra. Estos son los que con corazón, otra vez, kalos y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no solamente la retuvieron y eran buen corazón, sino que el kalos significa que cuando la retienen dan fruto. Se ve, es obvio, es hermoso al caminar. ¿Me dejo entender el paralelo? Ese es kalos, bueno, excelente, estéticamente hermoso. Cuando una persona llega a Cristo, ¿qué cosa pasa? Su corazón es transformado. ¿Y qué cosa es lo que primero quiere hacer? Quiere aprender de Jesús. Su mente dice, pero no puede ser. Y empieza a dar fruto. Quizá 30, algunos a 60, otros a 100 por uno. Kalos, excelente, hermoso a la vista. El texto continúa diciendo en el verso 4, en 1 Timoteo 3, volvemos a 1 Timoteo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
William Hendrickson, el gran teólogo William Hendrickson, dice esto: esta capacitación y gobierno a su familia se hace evidente. ¿Cuándo se hace evidente esta capacitación y gobierno a su familia de un pastor? Se hace evidente cuando el padre mantiene a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción, escúchame bien, es upotageo, upotaje sin o final, upotaje, término militar. La palabra sujeción es un término militar que refiere a uno que se coloca debajo de la línea de mando de un superior. La frase ahí es exactamente así: hijos que estén en sujeción, que estén bajo la línea de mando de un superior. El texto sigue diciendo en sujeción y honestidad. Esa frase, sujeción y honestidad, las dos al juntarlas significa respeto. Que los hijos estén no solamente en una autoridad bajo la línea de mando, sino tiene que verse respeto de los hijos hacia los padres. Ser un respeto obvio. El doctor Henry Alford, un erudito de la teología, este hombre escribió el Nuevo Testamento en inglés, hizo una traducción del Nuevo Testamento al inglés y puso pies de página en griego. Ser un erudito de la teología. Y Henry Alford, lo puedes ver en internet, Henry Alford dice que esta palabra honestidad se traduce como buena crianza. Buena crianza. O sea, en sujeción y buena crianza, debajo de la línea de mando de los padres y buena crianza. Pero ¿cómo sabemos que un pastor y por ende todo padre que debe imitar esto está llevando una buena crianza para sus hijos? ¿Cómo sería esta? Pues como sabemos todos los padres, el trabajo que tenemos a los hijos es arduo. ¿Por qué? Porque los padres criamos depravados. ¿Escucharon lo que les dije? Los padres criamos depravados. Y eso es muy crítico en esta sociedad que exalta el humanismo y que se olvida de la Escritura. Y es muy crítico porque se ha olvidado mucha parte del cristianismo moderno, que los seres humanos nacen depravados. Usted, yo, nuestros hijos, mis hijos, han nacido depravados. ¿Y usted a quién cría? A depravados. Nos olvidamos, ¿verdad? Parece que criamos angelitos. No, angelitos caídos eran. Depravados. Déjame argumentarte esto. El Salmo 51:5, lo puedes poner ahí, dice el salmista: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué crítico es esto? Eclesiastés 7:20. Anótalo, yo te lo leo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre justo. Efesios 5:6. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, pero antes eras tinieblas. ¿Escucharon lo que dice el apóstol Pablo? Antes usted, dicho sea de paso, si aquí hay una persona que no vive para Cristo, no se somete a su palabra, esto es para usted hoy. Hoy es tinieblas. Antes eras tinieblas. Ahora conoces a Cristo, eres luz. Hay un cambio totalmente antagónico. Antes eras tinieblas. Juan 3:19. Apúntalo, por favor. Está hablando después de hablar con Nicodemo. Dice, y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Pues sus acciones eran malas. Damas y caballeros, nosotros tenemos un imán incorporado de nacimiento y ese imán nos lleva a pegarnos al mal. Mis hijos han nacido depravados totalmente, pero los suyos también, Juan Calvino
el tremendo Juan Calvino. Yo les recomiendo, hermanos, con todo mi corazón y a todos los que nos están escuchando, lean todo lo que puedan de Juan Calvino. Es un tremendo teólogo. Juan Calvino, en su libro Sermones sobre Efesios, en la página 751, para que no haya duda, Sermones sobre Efesios, en la página 751, sobre el punto, está hablando Juan Calvino, que es justo que los hijos obedezcan a sus padres, dice lo siguiente: la gente se enoja de mantenerse en sujeción hasta que nuestro Señor nos haya sometido por su Espíritu Santo. Sigue hablando Calvino. A causa de este orgullo que hace que los hombres, escucha cómo define al ser humano natural Calvino, hace que los hombres, casi bestias salvajes, y que estén inflados como sapos, de manera que no se pueden humillar. Fin de la cita. Creo que en esa época no lo querían a Juan Calvino, ¿verdad? Hermanos queridos, el ser humano nace totalmente en tinieblas. No es malito, no es una persona que se equivoca. Damas y caballeros, cuando Adán pecó en el Edén, ese hombre sinvergüenza, insolente, terriblemente oscuro, escupió el rostro de Dios al pecar en el Edén. Fue un sinvergüenza, insolente. Cuando la gente piensa en la condenación en el infierno, parece como si fuera algo injusto. Parece que fuera algo injusto que la gente vaya al infierno. Somos depravados, justamente condenados. Así nacemos. Usted ha nacido así. Mis hijos también. Damas y caballeros, el hombre natural odia a Dios. Odia a Dios. No parece, ¿verdad? Hoy, ¿no? Más bien parece que hasta las radios seculares les encantan los cristianos. Los premios Billboard, Music Awards, le encantan los cristianos. Bueno, como ya lo hemos dicho antes, si ese cantante se para a recibir su premio y empieza a decirle a la gente: muchas gracias por el premio, pero quiero que sepan que ustedes están en pecado y que van a irse al infierno si no se arrepienten, que son generación de víboras. Bueno, en ese momento le cortan la señal, le quitan el Billboard y lo mandan a su casa. Claro, si yo me voy, como me dijo una vez una persona, lastimosamente era pastor el que me dijo esto, porque si hubiera sido otro lo comprendería, pero un pastor no lo comprendo. Me dijo: bueno, esta persona fue a predicar a la Universidad Católica y los curas se sintieron contentos. Bueno, se habrán sentido contentos porque no le ha dicho al cura que está en pecado. Si no le dices eso, te van a abrazar. Hace unos años atrás me invitaron a predicar una parroquia. Craso error para el que me invitó. Yo doy muchas gracias cuando salgo de estos servicios y afuera tengo el privilegio y el honor de abrazarle y de saludarle. Ese día no me saludaba nadie. No me miraban. Prediqué en la parroquia, que algún loco me invitó a predicar en una parroquia, y prediqué sobre la inmoralidad de la sociedad. Por supuesto que empezaron, mientras predicaba, a gritar que me callara. Y yo predicaba más fuerte. Y confronté el pecado de la gente y pareciera que es algo así como que te metes en algo muy íntimo que no quieren reconocer, porque las tinieblas aman las tinieblas. No se metan con su vida. La gente que viene a la iglesia le encanta venir a la iglesia mientras no se metan con su deplorable pecado escondido y asqueroso. Pero la iglesia no es así. La iglesia es el asiento más incómodo que hay en la sociedad. Porque es la santidad de Dios. Nuestros hijos han nacido depravados. El ser humano odia a Dios. Necesita arrepentimiento y necesita conocer la luz a través de la cruz. Es nuestra tarea. Entonces, Jorge, ¿cómo se sabe que un pastor o que un padre
lleva en sujeción a sus hijos y en buena crianza, como dice el texto. ¿Cómo se sabe? Déjame darte 3 puntos claros para la crianza de los hijos. ¿Cómo tú debes ver que alguien esté formando a sus hijos, sobre todo como pastor? ¿Y cómo debes ver tú en tu casa? ¿Y cómo lo tienes que hacer en tu casa? Porque esto no es solamente para los pastores, esto decanta, como siempre hemos dicho, a la congregación. Primer punto, la autoridad del padre tiene que hacerse aconsejable el obedecer. ¿Cómo se hace que la autoridad del padre haga aconsejable obedecer? Decirle a su muchachito, ¿a quién está criando? ¿Cómo les duele, verdad, decir eso? ¿Cómo apretan los dientes? Tiene que ser aconsejable el obedecer. ¿Cómo es aconsejable obedecer? Decirle al muchachito que ha nacido depravado, decirle, por favor, soy tu papá, compréndelo, por favor, no lo hagas. Así no es aconsejable. Te voy a decir cómo es aconsejable. ¿Está bien? Proverbios capítulo 22, verso 15. Eso sí, apúntalo, pero con letras mayúsculas, con números grandes. 22:15. Escucha, por favor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, estás criando un depravado. Está ligada al corazón del muchacho. Y escucha, ahí no termina. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Qué problema con esta sociedad, ¿verdad? La necedad está ligada. Solamente tienes una forma. Un palo. Verso 13 del capítulo 23 de Proverbios. Así se hace aconsejable. Según Dios, no según yo. Verso 23, capítulo 23, 13 de Proverbios. No rehuses. Esto es vital, hermanos. Escuchen muy bien. 23, 13. No rehuses corregir al muchacho. Padre, por favor, usted es padre, usted preside en su familia. No rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No lo mates. Por supuesto que este primer punto es una parte, y ahorita siguen las demás partes, porque no voy a hacer que alguien me edite acá, porque en los últimos meses he sido tan editado que de verdad ya aprendí. Entonces quiero grabar esto para que no me editen. Editen, de editar. No me editen, por favor. Y después digan, no, el pastor está aconsejando que que vayamos. Sí. Ya ustedes me entienden lo que quiero decir. Sí, bueno, sí les aconseja eso, no el pastor, la palabra de Dios dice que el corazón del muchacho es necio. Está en necedad. La única forma, no te pongas a llorar a que por favor te obedezca. Hazle aconsejable obedecer. ¿Cómo? Saca un palo. Y le das en los lugares donde realmente no lo vas a dañar, pero que no se van a poder sentar. Y como le dije a una familia que fue a verme esta semana, por favor, tiene que ser absolutamente fuerte. No puede ser un cariño con el palito ni con la correa, tiene que ser absolutamente fuerte. Porque los hijos, como son depravados, son unos artistas, ¿eh? Van a gritar como si los estuvieras pasando un tractor. Déjame seguir porque no me editen ahí, ¿eh? Primero, la autoridad del padre debe ser aconsejable, obedecer. Pero en segundo lugar, la autoridad del padre tiene que tener sabiduría para lograr que la obediencia sea algo lógico. No solamente tiene que ser aconsejable obedecer, es decir, apenas, escúchame bien, apenas hay una desobediencia, es absolutamente esencial que entiendas y que yo entienda que tenemos que corregirlo en el momento. Tiene que ser drástico y con límites claros.
pero al mismo tiempo tiene que tener sabiduría para lograr que la obediencia sea algo lógico. Aquí el pastor y todos los padres que están aquí, porque del pastor decanta todo, nos volvemos algo así, una especie de filósofos, expertos en analizadores de los sucesos. Tenemos que hacer entender por qué es la disciplina y por qué es sabiduría la obediencia. No solamente es hacer aconsejable el obedecer, sino explicarle que hay sabiduría en la obediencia. Y tenemos que ser algo así como filósofos. Porque la gente dice, bueno, ahora tú te quedas sin esto, estás castigado. ¿Y por qué, papá? ¿Porque me da la gana? No. Tienes que empezar a filosofar y explicarle bíblicamente, analizando por qué es aconsejable, por qué ha pasado por la disciplina y por qué es sabio obedecer. Esto es muy importante, es decir, la crianza no es simplemente dártela de gritón, si eres padre, porque esto va a los padres, primero a los pastores, dármela de gritón, sino que yo tengo que hacer que la disciplina sea tan drástica, pero al mismo tiempo tan lógica. Salmo 119:9. Me gusta este salmo. ¿Con qué limpiará el joven? Se lo saben, ¿verdad? Su camino. Guardando la palabra de Dios. La palabra camino ahí, hermanos queridos, es una palabra en hebreo que se refiere a surcos mentales. O sea, ¿con qué limpiará el joven su mente? Ahí se refiere a mente. Está hablando de mente, de la mente. Claro, si tiene la mente pervertida, todo lo demás va a ser pervertido. Y solamente se logra con la palabra de Dios. O sea, tiene que tener una explicación, un entendimiento a la palabra de Dios. Y el logro de limpieza solamente es, padres, con la palabra de Dios. ¿Escucharon bien, papás? Bueno, primero, ¿escucharon bien ustedes que me están mirando por internet, pastores? Primero es con la palabra de Dios. Y todos los demás tienen que aprender eso y todos tenemos que seguir eso. La limpieza de un joven no es con luces psicodélicas en una discoteca en la iglesia. No es cantando con guitarra eléctrica. No es que hay que hacer la iglesia más atractivo a los jóvenes. No. Lo que se tiene que hacer es predicar la pura, santa, solvente, única palabra de Dios. Nada más. Tú no lo conviertes. Y esto tenemos que tener los padres metidos. Yo no convierto a mis hijos. Yo no puedo hacer que mis hijos se conviertan. Eso es una tarea imposible. Es una carga muy grande para mí. Yo no puedo. Usted tampoco. La salvación es la soberanía del Dios eterno. Usted tiene que cumplir su función. ¿Cuál es su función? Primero, hágale aconsejable obedecer. Hágale aconsejable, que vea autoridad. Su hijo no es su amigo, es su hijo. Segundo, explíquele por qué lo hace. Él necesita que su mente esté clara con la palabra de Dios. Llévelo a la Escritura. Usted debe entender como padre que es urgente llevarlo al conocimiento de la Escritura y de Cristo. Que es una tarea urgente poder explicarle por qué Cristo fue a la cruz y su condición deplorable. No le diga, mi hijito todo lo hace bien, qué bueno es mi hijito, qué lindo. Todos los de su salón son malos, pero mi hijo es el rey, el lindo, el moro. No. Todos sus compañeros de colegio son malvados y su hijo también. A veces me llaman, me dicen del colegio, caramba, su hijo. Y yo le digo, bueno, sí, todos son depravados. Aquí no hay novedad. Aquí no hay novedad. Hay que formarlos y eso toma tiempo. Y eso, acá quiero hacer un paréntesis, hermanos queridos. Padres, tengamos paciencia. Paciencia. Formemos, pongamos un estándar. Y ahí demos todos los días, Nada del papá llega a la casa, pone el periódico, fútbol, olvídense. Pongan el estándar y denle a sus hijos todos los días. Todos los días. Pero tiene que ser 1.000.000 de veces lo mismo. Sí, 1.000.000, 1.500.000, 2 millones.
ahí. Y algún momento, algún día, Dios en su gracia va a amanecer en su mente y corazón. ¿Usted pone ese tiempo? No. Usted no puede poner ese tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años, pero usted confía en Dios. Es aconsejable, tiene que explicarle que es sabio, explíquele a su hijo la cruz de Cristo y la condición del ser humano deplorable. Aconsejable obedecer, sabio para lograr que la obediencia sea lógica. Y en tercer lugar, la autoridad del Padre tiene que mostrar en la misma cantidad de fuerza en la corrección, en la misma cantidad de ser expertos al explicar, la misma fuerza en el amor. Hay que hacer entender, hay que mostrar a nuestros hijos que hay deleite en obedecer a Dios. Hay deleite en obedecer a Dios. Salmo 119, 97, otra vez dice, cuánto amo tu ley. Sobre ella medito todo el día. Cuánto amo tu ley. Nuestros hijos tienen que llegar a entender que la obediencia es un deleite. Oye, hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que un cristiano se deleita cada día en la obediencia a Dios? ¿Saben por qué? Porque es maravilloso vivir en transparencia. Es maravilloso que todo el mundo vea tu computadora en la mesa y que si tu esposa entra a tu computadora pueda ver lo que quiera. Es maravilloso no tener un teléfono que te ponga clave. Para que mi esposa entre y mis hijos me digan, papá, puedo llamar a mi abuela y entren al teléfono como quieran, porque vives una vida en transparencia. Es un deleite vivir bajo el sometimiento de Dios. Ellos tienen que aprender que es un deleite obedecer. ¿Y cómo se aprende eso? El padre tiene que mostrarle día a día amor práctico. Hay gente que se ha acercado a preguntar, mira, no me han criado a mí así, entonces yo soy medio frío. Bueno, le digo, no sé cómo haces, pero te calientas. No sé cómo haces. No sé cómo harás. Pero si no te calientas, te prendemos fuego aquí. Porque esto no es ay, bueno, yo no he sido criado así, no lo hago. Eso se llama cobardía. Esto no es para cobardes. Apocalipsis 22 dice que los 20 dice que los cobardes van al infierno. Esto no es para cobardes. Esto es para gente que asume, como Dios quiere, la autoridad, el gobierno como varón en la casa. Y los pastores tienen que mostrar eso en primer lugar. Asumen esa responsabilidad. Y forman a sus hijos así. Aconsejable obedecer, sabiduría para lograr la obediencia y amarlos de tal manera, abrazarlos, besarlos. ¿Te has dado cuenta que un niño va creciendo y no quiere que lo abraces? Bueno, abrázalo nomás, porque adentro sí quiere. Bueno, muy adentro quizá. Algunos. Pero quiere que lo hagan. Y mientras vas creciendo, abrázalo como padre. No tengas temor. Ellos lo quieren. Porque si tú lo amas así prácticamente, es entender que la obediencia es un deleite. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Deleítate en Él, en la obediencia, en el sometimiento, en la disciplina en Él. Y dicho sea de paso, este versículo no es que si tú te deleitas, Él te concede lo que a ti te da la gana, por si acaso. Este versículo quiere decir que si tú te deleitas en Él, Él te concede lo que Él ha puesto en tu corazón para que tú se lo devuelvas y Él te lo da. Él pone todo. Porque a veces agarran este versículo y dicen, ay, me deleito, quiero mi carro del año, ahora sí lo voy a tener. Entonces, hasta ahí hemos visto sujeción con toda honestidad. ¿Cómo se nota? Porque el padre está comprometido. La autoridad que aconseja obedecer, es decir, ya saben, ¿cómo se quita la necedad de un muchacho? Ya sabes, cómprate uno de este tamaño, grandote. ¿Cómo se aconseja, cómo sigue, aparte que es aconsejable obedecer? Sabiduría. No simplemente la primera parte, sino la segunda. Dicho sea de paso, si no haces la primera parte,
la segunda va a salir colado por ahí, ¿eh? Tienes que hacer todas. Tercero, ¿cuál es el tercero? Amor. Hay que mostrar amor práctico. Siempre, siempre. Ama a tus hijos, abrázalos. Si hacemos eso, lo demás lo hace Dios, pues, ¿no? Porque ya más allá no podemos hacer nada por nuestros hijos. Creo que la esencia de este pasaje está en Tito 1:6, perdón, donde habla el pasaje paralelo. Habla el pasaje paralelo a los pastores. Dice Tito 1:6, y tenga, o sea, ahí no habla meramente de tener hijos que estén en sujeción y en honestidad. Ahí dice, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Has visto ahí? Esto es, ¿te das cuenta? Esto es para quedarse petrificado si eres pastor o si eres llamado al pastorado. Y esto es para quedarse petrificado. Dice Tito 1:6, hijos creyentes. La palabra creyente ahí es pistos. ¿Y saben qué? Escúchenme bien. Hoy se baraja esa palabra mucha gente habla de, pistos significa fiel, o digno de confianza. Esta palabra se baraja muchísimo como palabra pasiva, es decir, la gente toma fiel como decir que los hijos no es que sean creyentes en Jesucristo, sino que que respetan lo que tu fe. Pero ¿saben qué? Hay un problema en eso, porque la palabra pistos, esta palabra en todo el Nuevo Testamento, siempre va acompañada de una vida de fe cristiana. El único pasaje donde pistos dice la gente mucha que esto no es fe cristiana es en este. No tendría por qué, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo aquí es lo que creo yo concluye el muy buen expositor John MacArthur. Escucha lo que dice John MacArthur. Su comentario de MacArthur sobre esto es sensacional. Dice, si los hijos de un hombre son demasiado pequeños para entender el Evangelio y confiar en Jesús como Señor, se aplica el estándar dado a Timoteo. O sea, que estén en respeto, que estén en el proceso de aprendizaje. Y continúa MacArthur. A medida que los hijos crecen y el asunto deja de ser definido por control y tutela paterna, se aplican los criterios más exigentes de Tito capítulo 1. Fin de la cita. Hermanos queridos, el llamado al pastorado es por gracia. El gobernar su casa es por gracia. Y el resultado de sus hijos, por gracia. O sea, todo tiene que ser de Dios. No puede ser el hombre. Todo tiene que ser de Dios. Alguien dirá, pero Jorge, esto es injusto, porque ¿qué pasaría si un hombre que ama al Señor y ha conocido a Dios a sus 50 años, digamos, ya su esposa y sus hijos tienen otros patrones? Ya su esposa y sus hijos tienen otros patrones. O poner cualquier ejemplo que pase de experiencia, ¿no? Bueno, yo conocí al Señor, pero mi esposa y mis hijos no, y tienen otros patrones. ¿Qué pasa? ¿No sería esto injusto? ¿Por qué no podría ser llamado al pastorado ese hombre? Bueno, para contestarte eso, en primer lugar, pastor no significa ser mejor que alguien. No significa que el pastor es una escalera mayor de bondad. En segundo lugar, lo que significa es que esa persona salvada a sus años 50 quizá o 40 y ya tiene toda una familia con patrones que no puede él hacer nada, pero él ama al Señor, esa persona salvada va a ser un canal de Dios para servir con toda potencia y ser bendición en la iglesia y en donde esté. Pero Dios no lo llamó al pastorado. Dios no lo llamó al pastorado. En el Antiguo Testamento, si ustedes recordarán, Dios escogía a los que iban a servir en el templo. ¿Sabían ustedes? Dios escogía
a los siervos que iban a servir en el templo. Levítico 21:18 dice las características de los hombres que van a servir, de los levitas en el templo. Escucha, Levítico 21:18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Escucha cómo describe, mira qué gráfico es. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura en el pie, rotura en la mano, jorobado, enano, que tenga nube en los ojos, que tenga sarna, empeine, testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer pan a su Dios. Y uno dice, ¿qué Dios tan injusto? No. Lo que pasa es que Dios pone como principio que el que servía, Dios tenía que llevar a un hombre que tenía un principio de perfección, aunque no lo sea, pero que se vea perfección. No podía tener ningún problema físico. Pero no quiere decir que el hombre piadoso que tenía un problema físico era desechado para ser usado por Dios. Lo que quiere decir es que ese hombre no había sido llamado por Dios para servir en el templo. El paralelo es ese. No todos los hombres, aunque todos los hombres tienen que gobernar su casa, no todos los hombres son llamados al pastorado. Y no por ser no llamados al pastorado, no van a ser de bendición en donde estén y sirvan donde estén con toda potencia. Pero hay hombres que son llamados al pastorado. ¿Cuál es el declive hoy? Que hoy se ponen púlpitos a pastores que nunca Dios llamó. Y ustedes como iglesia a través de los años van a tener siempre que analizar eso. Porque la decadencia sería que pasen los años y pasemos los pastores y vengan pastores a gobernar la iglesia que no han sido llamados por Dios. La valla es muy alta, muy alta. Y saben, si nosotros empezamos a bajar la valla, la gente se va al abismo. Esta valla la ha puesto Dios, no nosotros. Hoy mucha gente que trabaja con profesión pastor nunca va a confrontar el pecado. Porque si confronta el pecado, se le puede acabar su trabajo. Y si se le acaba su trabajo, pensará, no tengo cómo comer. Hay mucho profesionalismo. No hay amor por la gente. El amor por la gente se está demostrando con relaciones de abrazos y besitos, mas no con la verdad de la palabra. Claro, si yo quiero que aumente la gente, por favor, les soy más cariñoso. Y no les digo su pecado. Entonces la iglesia se va a llenar. John Piper decía, es muy fácil hacer una iglesia de 30,000 personas en Latinoamérica. Es muy fácil. Ofrécele que todo le va a ir bien. Que no discipline fuertemente a sus hijos. Que no les diga no a sus hijos. Que les vaya bien, que le van a prosperar. Que sus hijos han nacido de hechos unos ángeles. Y vas a ver cómo se llena. Hermanos queridos, la Biblia es clara en esto. Y ya sabrán cómo me siento yo como pastor. Me estoy predicando a mí. Esto nos minimiza y somos tan nada. La obra tiene que ser de Dios, hermanos. Y la iglesia tiene que tener un discernimiento claro de quiénes una iglesia puede aceptar como pastores. Porque la congregación participa, la congregación tiene la claridad de poner con claridad un pastor, porque conoce su ministerio y su vida. Nunca sea menos en esta iglesia, hermanos, porque si rebajamos eso, la gente va al abismo. ¿Por qué todo ello? ¿Por qué debe modelar esto el pastor? ¿Por qué debe ser una virtud moral? ¿Por qué debe tener en sujeción a sus hijos? ¿Por qué debe pasar esto? ¿Por qué con el paso del tiempo los hijos tienen que, por gracia de Dios, verse fieles? ¿Por qué tiene que modelar esto? El verso 5 lo explica.
¿Están en el 1 Timoteo 3:5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Déjame acercarte con dos argumentos, aunque estamos con el tiempo. Dos argumentos. El primero es un argumento lógico. El verso 5 tiene dos argumentos, por lo menos. Uno es lógico. O sea, lo que está planteando aquí, en primer lugar, es un argumento lógico, lo que plantea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Escúchame bien, a ver si me entienden esto. Yo no sé si me entenderán esto, pero voy a tratar. Si juega mal un equipo de fútbol en la segunda división, ¿usted lo pondría en la Champions League? Claro, las mujeres no me entendieron nada del ejemplo, ¿verdad? Por eso que tengo otro ejemplo, por si acaso. Es decir, si no sabes manejar un auto, ¿te inscribirías al París-Dakar? Ridículo. Bueno, ese es el argumento lógico. Si su propia casa, que tiene 5 o 6 personas, no las puede gobernar, bueno, en mi caso un poco más, ¿no? Hay algunos que son medios conejos. En mi caso un poco más. No las puedes gobernar o presidir, menos una congregación numerosa, pues. Esa es la lógica que pone el Espíritu Santo aquí. Si un equipo cualquiera de fútbol, vóley o lo que sea está en segunda división y son pésimos, ¿cómo lo vas a llevar pues a las ligas mayores? Pues? Ese es el ejemplo lógico que pone. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? El segundo argumento es un argumento práctico. ¿Por qué? Porque los pastores, escúchenme bien, los pastores podemos mentir con gran facilidad en la iglesia. ¿Me escucharon? No es para que se asusten, es porque es verdad. Los pastores podemos mentir con gran facilidad en la iglesia, sonreírle a todo el mundo y mentir, llevar una vida de mentira y de hipocresía. Pero en nuestra familia no. No se puede. Porque tus hijos te conocen, tu esposa te conoce. Ese es el filtro exacto. ¿Y sabes de qué te libra este principio a los pastores? Y a todos los hombres nos libra de la hipocresía. Porque en la casa se sabe bien quién eres, ¿eh? Y por eso que los pastores tienen que estar abiertos para eso. Porque todos tienen que conocer su vida familiar. Su vida familiar. Con eso terminamos la virtud moral. ¿Está bien? Déjame darte solamente un ratito, 5 minutos, Manuel, sobre la virtud en madurez. Mira el verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Lo ves ahí el verso 6? 1 Timoteo 3:6. Neófito, la palabra neófito es neofutos, recién plantado. Hace referencia a una persona en la iglesia que es recién bautizada. Un cristiano nuevo o recién convertido queda descartado momentáneamente para la función de obispo, según la Escritura. Déjame darte una nota ahí. Dicen muchos autores serios que en 1 Timoteo hay esto, que no un neófito, pero en Tito no está esto, no dice un neófito, y explican por qué. Dicen, no, es que en Efesio, en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, ya tenían años la iglesia, ya estaba estructurada, entonces no, ahí sí era aceptable que digan que no un neófito, mientras que en Tito no dice eso porque las iglesias de Creta eran recientes y nuevas. Eso dice grandes comentaristas, pero déjame llevarte a un comentario de JLC, o sea, Jorge López Cano. Escúchame bien, no puede ser así. Y estoy persuadido que no puede ser así. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees Tito, te vas a dar cuenta, por ejemplo en Tito 1:8, escucha esto, tiene que ser el pastor hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, escucha esto, santo, dueño de sí mismo. Yo me pregunto, ¿cómo un recién bautizado podemos analizar que sea santo, dueño de sí? O sea, si yo me hago la pregunta, un recién bautizado que es nuevo en la fe, ¿puedo yo ver con claridad que es dueño de sí mismo? Quizá lo es, pero yo no lo puedo ver ni nadie lo puede ver bien.
Entonces me parece que es obvio que no necesita decir aquí que no puede ser un neófito. Por supuesto que hay que respetar el contexto de la iglesia, porque no es lo mismo tener una iglesia en la ciudad que una iglesia en un pueblito. No es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero este principio tiene que estar marcado, hermanos, porque como dije, si bajamos la valla, la gente se cae al abismo. No podemos bajar la valla. Tiene que ser gente que pruebe lo que dice la Biblia, porque lo pone Dios. Y dice ahí, no un neófito, no sea que, ven ahí la frase, envaneciéndose. La palabra envaneciéndose se van a acordar, porque la palabra envanecer en griego es tufo. Está fácil de acordarse, ¿no? Tufo. La palabra tufo es envolverse en humo, o sea, inflarse, hinchado de orgullo. He estado pensando en esto y la verdad no solo debe abarcar, obviamente, a los nuevos creyentes, porque si colocamos a nuevos creyentes como pastores, lo que es muy probable que se ocasione es que se hinchen, se inflen, como decía Calvino, como sapos, ¿no? Se inflen. Pero ¿sabes qué he estado pensando en esto? Y esto también debe ir para los paidía, o sea, para los bebés en la fe. Porque uno puede tener muchos años en la iglesia y ser bebé en la fe. Y hay gente que tú le das puestos de liderazgo, asumen liderazgos de iglesia. Y cuando tú lo conocías a pocos meses, era una persona. Y cuando asume el liderazgo de una iglesia, es otra. Se infló. Ahora es el rey. Juan Calvino diría, se hinchan con una tonta confianza, como si pudieran volar más allá de las nubes, diría Calvino. Sigue en el texto, no un neófito, no sea que envaneciéndose, tufo, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir que caigan en la condenación del diablo? ¿El diablo condena? ¿El diablo en la Biblia condena? ¿Qué quiere decir que caigan en la condenación del diablo? ¿El diablo es juez? ¿Quién es el Señor del infierno? ¿Quién puede matar tu alma y llevarla al infierno? ¿Cómo puede caer en la condenación del diablo un hombre? ¿Cómo puede caer? Continuamos la próxima semana.